Buenos días. Estamos aquí hoy para completar el contenido de los temas 9 y 10 con la doctora Gemma Martínez Galindo. Buenos días, Gemma. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Giorgio? Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. Muy brevemente, la doctora Martínez Galindo es doctora en Derecho por la Universidad de Alcalá, es abogada. Muy interesante, no es tan fácil encontrar abogados con tanta experiencia y tan relevante ahora para nosotros, porque Gemma lleva más de 20 años participando tanto como acusación como defensa en procedimientos que se celebran ante Audiencia Nacional, cuya competencia ya vimos en el tema 7 y es muy relevante para nosotros todo lo que ahí acontece. Gemma ha participado en el ejercicio de su profesión en temas muy conocidos y muy mediáticos y también ahora muy relevantes para nosotros, como por ejemplo en el caso Lezo, en el caso Pública, el caso Bankia, el caso Pescanova, pero también, Gemma, corrígeme si me equivoco, en el caso Alsasua también. Exacto. Gemma además es profesora, aparte de abogada, es docente desde el año 2013, y imparte en la Universidad Internacional de La Rioja las asignaturas de Fundamento de Derecho Penal, Delincuencia Tecnológica, Penología en el grado de Criminología y en el grado de Derecho, Derecho Penal 2. Bueno, Gemma, después de tanta presentación, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y desde luego excesiva la presentación. En realidad es porque hay poco tiempo que se ha quedado así que disculpa tú al revés. Bueno, dicho esto, Gemma, yo si te parece te hago una pregunta relacionada con el ejercicio de tu profesión. Tú, claro, llevas más de 20 años y llevas muchos procedimientos que se celebran ante la Audiencia Nacional. Bueno, hemos visto a lo largo del temario con los alumnos que eso de la Audiencia Nacional es invento español. Parece que hay poco, parece que no hay un ente homólogo a la Audiencia Nacional en los países del entorno cercano. Lo que, por una parte, genera suspicacia, aunque por otra, todo lo contrario. De hecho, hace poco leía artículos de doctrina en el que se decía que hay países, sobre todo del este, que están muy interesados en saber cómo esto funciona, porque, oye, están pensando, oye, mira, si esto funciona, el hecho de que yo no lo tenga, que no lo tenga nadie, no significa que esté mal, al revés, a lo mejor lo que tenemos que hacer es implantarlo. No obstante, sí que es cierto, es que también hay voces críticas en doctrina. Recuerdo un artículo a finales de los años 90 de Jimeno Sendra, que dicen que la Audiencia Nacional les recuerda mucho el Tribunal de Orden Público de tiempos francamente duros, que la Audiencia Nacional supone quebrantar el derecho a un juez natural, entendido juez natural como juez del lugar o cercano al lugar de las partes interesadas, en este caso, naturalmente del acusado, y también críticas dirigidas hacia los juzgados centrales de instrucción, que alejan al acusado de su lugar, a veces de forma innecesaria, que tienen demasiado poder, que siguen anclados a un esquema muy inquisitorio del proceso penal, etcétera, etcétera. Ahora que tenemos la suerte de estar contigo, que lo conoces desde dentro, no vamos a perder la posibilidad de escuchar tu opinión. ¿Sirve la Audiencia Nacional? ¿Sirve el Juzgado Central de Instrucción o no? Bueno, pues a ver, pregunta complicada, pregunta complicada, porque efectivamente esas voces de que es como un tribunal de orden público, pues efectivamente los procesados tienen que venir aquí, ¿no?, a Madrid, a la capital, digámoslo así, con independencia, donde se hayan podido cometer los hechos en diferentes lugares. Se parece mucho a lo que podría entenderse en su momento como un órgano ahí en el que están todos metidos y muy especializado, ¿no?, que evita que a lo mejor pues, o estamos infringiendo derechos fundamentales. Sin embargo, hay que ser objetiva y sin perjuicio de que hay ocasiones en las que realmente los abogados pensamos que mejor que no nos toque la Audiencia Nacional para juzgar determinados casos,
En el fondo hay que ser objetivo y pensar que es un gran acierto. Precisamente uno de los motivos por los que se creó en 1977 el Real Decreto Ley de 1977 que creó la Audiencia Nacional fue crear un órgano penal centralizado para terrorismo y crimen organizado, que es un poco también esta asignatura, ¿no?, que estás haciendo. Entonces, grandes tráficos de drogas, falsificación de moneda, organizaciones criminales creadas para delinquir, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al terrorismo, tenemos que pensar en los años de la transición. Como comentaba, una gran vorágine delictiva de la banda terrorista ETA, Agrapo también. Por cierto, por ejemplo, el que fue director general de prisiones, Carlos García Valdés, mi maestro universitario, sufrió durante su cargo un terrible atentado de los Grapo. Precisamente era en un momento en el que se atentaba contra las instituciones, contra todo lo que representaba el Estado español. Parecido a lo que estamos viviendo un poco hoy en día con Cataluña, pero con armas, con organización terrorista, ¿no?, como tal. Entonces, volviendo a lo que me parece, bueno, pues es que sería imposible que se investigaran estos delitos por juzgados de instrucción normales. Faltan medios materiales, faltan hoy en día, yo no digo dentro de unos años, pero faltan medios materiales, técnicos, medios humanos, la dificultad de actuar a nivel de todo el Estado, de todo el Estado español. Un juzgado que está juzgando delitos leves, de los que tenemos en el Código Penal, tiene cientos de querellas, cientos de denuncias por delitos básicos. Sería impensable que pudiera actuar con las garantías con las que actúa y con los medios que tiene la Audiencia Nacional. Se tienen que remitir comisiones rogatorias internacionales, se tiene que investigar en paraísos fiscales, financiación del tráfico de drogas, del terrorismo a nivel internacional, de grandes casos de corrupción. La investigación implica unidades especializadas, Fiscalía Especial contra el Terrorismo, contra el Crimen Organizado, Especial de Drogas, intervención de agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, famosa, que los alumnos conocerán, la Brigada Antiterrorista, y muchas con agentes especializados que tienen que estar formados en este tipo de delincuencia y tener, como digámoslo así, ese mando común. Luego, los jueces especializados, o sea, son personas con ya experiencia en el ámbito de instrucción y que son nombrados como jueces centrales de instrucción precisamente por su conocimiento de poder coordinar una macrooperación en el ámbito del crimen organizado. Yo creo que si no existiera la Audiencia Nacional habría un colapso y una importante descoordinación en el ámbito judicial para perseguir estas conductas. El otro día, por ejemplo, leía una noticia que se ha desmantelado y se ha detenido a numerosas personas que pertenecían a una organización criminal destinada a realizar fraudes duplicando tarjetas SIM para acceder a cuentas bancarias. Bueno, pues primero tenían las claves del banco mediante phishing, malware, cualquier otro método, luego duplicaban la tarjeta, luego estafaban con miles de euros. Tenían autores dedicados al tema de delito informático, tenían a personas para el clonado de tarjetas, tenían a muleros para recibir a su nombre cuentas, el dinero en las cuentas y luego hacer transferencias, y todo esto en todo el territorio español. Es obvio que una ejecución coordinada de un juez central de instrucción para practicar detenciones, para practicar entradas en registros en todo el territorio, pues se puede hacer precisamente por la existencia de este órgano especializado. Creo que funciona sin perjuicio de que hay casos que se tiende a llevar a la Audiencia Nacional cuando realmente no es así. Como bueno, en la entrevista los alumnos habrán visto de otro tema, hablaba del caso Alsasua. Se ha obtenido esa competencia de la Audiencia Nacional pensando que era terrorismo, cuando en realidad se ha visto que no, que era un delito normal de atentado que se hubiera podido juzgar en Pamplona, en el lugar de los hechos. Muy interesante, muchísimas gracias. El problema de la Audiencia Nacional es ciertamente un problema interesante, yo diría. De hecho, como citaba Jimeno Senda, el propio legislador, cuando en el año 88 modifica la ley antiterrorista, lo hace con una norma que tiene una disposición transitoria que antes de hacer esta entrevista me fui a buscar. Decía el propio legislador del 88, después de confirmar la atribución a la Audiencia Nacional de la competencia en materia terrorista, decía: la legislación que pueda modificar esta atribución de competencia se inspirará en el principio de inmediación judicial. Como si el legislador, de alguna manera, nos fuese a decir: tengo que hacer esto para que funcione, ojalá un día pudiésemos devolver esto al principio de
del juez natural. De todas maneras, muy interesante saber la perspectiva de alguien que lo conoce de primera mano. La Audiencia Nacional no solo se ocupa de, como bien has dicho, de cuestiones relativas al terrorismo, sino también cuando hablamos de crimen organizado también hablamos de Audiencia Nacional. Pero claro, crimen organizado no es palabra que los medios asocien tan ostensiblemente a casos, por ejemplo, de corrupción, como Gürtel hemos visto hace nada, que ha salido la sentencia. ¿Tú cómo lo ves? Cuando hablamos de Gürtel, ¿tenemos que hablar de crimen organizado? A ver, pues eso es el motivo por el que llega la Audiencia Nacional. Básicamente, yo como defensora de clientes en Púnica, en Lezo, en Gürtel, también tenemos a una persona que, bueno, pues condenada e imputada en varias piezas separadas, pues son las macrocausas, lo que conocemos como macrocausas. En esos casos, pues hombre, a ver, es necesario remitir comisiones rogatorias internacionales, como decía antes. ¿Por qué? Por búsqueda de bienes ilícitamente obtenidos, hay que realizar videoconferencias con multitud de países para que declaren testigos, hay que hacer mucha labor de cooperación internacional. Al hilo de lo que decía antes, imagínate un juzgado de instrucción, pues, por ejemplo, de Sevilla, que tengo que ir yo dentro de un par de semanas. No hacen el circuito famoso para poder hacer videoconferencias en las que podamos estar cada abogado en diferentes lugares. Eso es impensable. En la Audiencia Nacional estamos haciendo ahora, con todo el tema de las crisis sanitarias, las propias declaraciones desde el despacho, la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, en estas macrocausas tenemos a veces decenas de procesados, multitud de piezas separadas. Gürtel creo que tiene 7 o 8 piezas separadas, ya no solo la principal época 1, que es la que ha salido ahora la sentencia del Tribunal Supremo confirmando, ¿no? Sino que también tenemos cientos de dispositivos informáticos que valorar el contenido, tenemos que hacer clonados, tenemos que hacer investigación, además, antes en secreto de actuaciones. Tiene que haber una gran cooperación entre juez instructor, policía judicial, intervención de comunicaciones, registro remoto de equipos, grabaciones orales. Como digo, el juego de instrucción estaría colapsado. Pero esto no quiere decir que esté a favor. Yo personalmente no lo estoy. Ahí sí que soy muy clara. Entiendo que no puede llevarse a la Audiencia Nacional este tipo de procedimientos. Y antes no se llevaban. Yo recuerdo, pues hace muchísimos años, la sentencia que salió del tema del AVE Madrid-Sevilla. En aquel momento estaban imputados y luego fueron condenados pues, determinadas personas vinculadas al PSOE, a la época de Felipe González, aquel momento en el que salieron muchos casos de corrupción. Bueno, pues en aquel momento eso se llevó en el juzgado de instrucción de Madrid, en uno de los juzgados de instrucción de Madrid, lo que pasa que lo colapsó, claro, el juzgado. Recuerdo que la sala de vistas estaba llena del procedimiento en papel, ¿no? Porque antiguamente además no había, no se subía a cloud ni a ningún dispositivo digital. Entonces, claro, es verdad que lo colapsó, pero bueno, tenemos, por ejemplo, el caso Erial. El caso Erial contra Eduardo Zaplana se lleva en Valencia, en un juego de instrucción de Valencia. Por eso yo creo el caso de los ERES, se lleva en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla. Se llevó en su día y luego ya pues la sentencia, aunque hay determinadas piezas separadas. O sea, yo creo que para casos de corrupción está desnaturalizado el uso de la Audiencia Nacional. Y los abogados que defendemos en casos de corrupción tenemos una importante frustración de esa presunción de culpabilidad que existe en esta sede, en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque son casos mediáticos. O sea, un caso similar contra un cargo público, una autoridad o funcionario público de cohecho, malversación, prevaricación, que sea un alcalde de una localidad y que tiene la misma dinámica que, por ejemplo, un caso Lezo, un caso Púnica, un caso Gürtel, tiene distintos resultados a lo mejor en un juzgado de instrucción normal, de pueblo, como decimos, ¿no? Logramos a veces hasta que se archive el procedimiento en fase de instrucción porque realmente se analiza si es penal o es administrativo y si hay suficientes indicios para transformar en abreviado, si hay un cohecho, si hay una malversación. Es decir, en la Audiencia Nacional precisamente lo que ocurre es que se comienza la investigación, pues, por ejemplo, Gürtel, Lezo, Púnica, Los Puyol,
¿Son o no organizaciones criminales? Pues la fase de investigación que comienza la UCO lo empieza con este delito, con organización criminal. Para eso, para llevar la competencia a la Audiencia Nacional, porque a la Guardia Civil, a la policía, les gusta más, están como más acostumbrados porque saben que la Audiencia Nacional van a tener mayor canal para llegar a lo que ellos al final quieren, que es destapar una trama, pero es que no se dan cuenta que lo mismo pasaría en un juzgado de instrucción normal. Lo que pasa que, claro, en un juzgado de instrucción normal, pues a lo mejor no les hacen tanto caso y tardan más en hacer en dar la autorización para las intervenciones, etcétera. Luego, en secreto de actuaciones está Policía Judicial, Fiscalía, Instructor, llevando a cabo todo con las medidas que conocerán los alumnos del 588 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, la investigación es a lo grande, ¿no? Y por eso es lo primero, en todas las carátulas que tenemos de los procedimientos, te pone organización criminal. Ya está. Luego ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero organización criminal. Y luego malversación, prevaricación, cohecho, de todo. Decíamos antes de Gürtel, acordémonos de la detención que se produjo de Correa y Crespo en 2008, de la trama Gürtel. En Lezo, de Ignacio González, de Francisco Granados en Púnica. Bueno, pues es curioso lo que ocurre después. En muchos procedimientos ni siquiera se condena por organización criminal. En Lezo, una de las piezas, bueno, dos que tenemos, no se ha acusado por organización criminal siquiera. En Gürtel se condenó en época 1, la sentencia ahora ha sido confirmada, por asociación ilícita. Y no a todos los acusados. Es decir, es organización criminal, es asociación ilícita. Ahora, la Audiencia Nacional procesa a la familia Pujol por organización criminal. Eso sí, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental. Bueno, pues yo no lo sé, a lo mejor me equivoco, pero no creo que condenen por organización criminal a los Pujol. También, por ejemplo, el caso de Manos Limpias, el caso de Ausban, también los han procesado por organización criminal. Bueno, yo entiendo que, por ejemplo, todos los casos de los CDR, todos los casos que tienen cierta relación a lo mejor con organizaciones terroristas, puede tener esa cabida, aunque luego hemos visto que en algunos casos no, pero en casos de corrupción me parece totalmente exagerado. Yo creo que ahí no tiene ningún sentido. Sí, en ese sentido me venía a la mente mientras que te escuchaba el mismo debate, mutatis mutandis, se está produciendo, por ejemplo, en Italia. En Italia, el legislador, aquí quizá la modificación es más jurisprudencial. En Italia, en cambio, el legislador directamente lo que está haciendo es transponer aquellas herramientas de investigación, por ejemplo, agente encubierto, de investigación que le han funcionado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, las está transponiendo a, por ejemplo, la corrupción. Claro. La doctrina es muy crítica porque el hecho de que haya funcionado una herramienta en ámbito mafioso no tiene por qué decir que funcione también en ámbitos como lucha contra la corrupción. Aquí quizá el tema es más jurisprudencial, pero claro, si yo tiendo a subsumir todo en organización criminal o asociación ilícita, pues evidentemente tengo un arsenal que está pensado para determinado tipo de delincuencia que inmediatamente puedo utilizar para otra. Sí, pasa mucho también. Sí. Sí. No, que pasa mucho también en estos casos de corrupción, al final es que es un poco lo que estamos viendo que pasa. Y como abogada defensora, te tengo que decir que, bueno, acabamos ahora, además de publicar un libro, varios abogados y autores y jueces incluso de la propia Audiencia Nacional, en el que cuestionamos esto, ¿no? En estos casos de corrupción, porque es que un macroproceso seguido como estos, estamos viendo que lo primero que se acuerda que es la prisión provisional. La prisión provisional incondicional y sin fianza. Es decir, la sociedad es lo que pide. A la cárcel todos los delincuentes, a la cárcel los corruptos. No, vamos a ver que estamos en un momento inicial del procedimiento, que a nadie le gustaría verse en esa situación. Los abogados sabemos eso. De hecho, que es que cuando acudimos a una declaración del detenido después de la puesta a disposición judicial, sabemos que nos da igual lo que digamos, que es que está dictado el auto ya previamente, que hay prisión provisional sin fianza, lo que pida el fiscal, o con fianzas
elevadísimas o imposibles de cumplir. Yo recuerdo un asunto que tuvimos, fue creo año 2014, 2015, no, 2016, de las grandes fraudes del tema de los bancos, que también se llevan en la Audiencia Nacional, ahí no como organización criminal, pero sí que se está metiendo como para cualquier cosa, cualquier delito económico. Como tienen dinero, les voy a pedir una fianza nada menos de 1 millón de euros en metálico y me la tienen que depositar de un día para otro, si no, les meto en prisión. Entonces, claro, los clientes fueron a prisión, como es lógico, ¿no? Porque es como, no, fianza en metálico. Pues, o un caso sangrante, el de Mario Conde. A él y a su familia se les tachó de organización criminal para blanquear dinero proveniente además de Banesto, que llevaban años los investigadores de la Guardia Civil persiguiendo, ¿no? Bueno, pues se le metió en prisión a él, estuvo cerca de un mes, a su yerno, a la hija se la recluyó con arresto domiciliario porque tenía un hijo enfermo. Ahí se les estigmatizó. Bueno, pues después se ha archivado la causa, ¿no? Entonces, ¿es organización criminal eso? ¿Era organización criminal? ¿Estaba justificada esas medidas tan gravosas? Pues yo dudo mucho de ello, ¿no? Veía, no sé si esto es lo cierto, que tuviste ocasión de conocer muy de cerca una sentencia, un caso de Audiencia Nacional que se decidió en el año 2005 contra un procedimiento contra 24 miembros de Jarray, Segi, AICA. ¿Nos puedes contar un poco qué pasó y qué te parece? Pues ahí efectivamente en esa sentencia que fue contra 24 miembros, pues se condenó por asociación ilícita, no por terrorismo, se interpuso recursos ante Fiscalía, por Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el Tribunal Supremo elevó la pena, se consideró que eran culpables de delito de integración en asociación ilícita constitutiva de banda armada, organización terrorista y como integrantes, ¿no? Y acordó disolver esas sociedades. Bueno, pues en el despacho colaboramos efectivamente en la defensa y tuvimos a Santiago Pedraz, que entonces todavía, actualmente es juez de magistrado de Central 1, entonces dictó la sentencia. También tuvimos a Alfonso Guevara, que actualmente está en la sección tercera. Fue un juicio muy interesante porque en él se discutió precisamente si estas organizaciones, pues constituían o no, o en ellas concurrían los elementos de organizaciones terroristas. Porque aunque tuvieran una finalidad ideológica próxima a la banda armada de ETA, pues sus actuaciones nunca se podrían enmarcar en la utilización de armas como tal, ¿no? Bueno, pues se consideró, por tanto, al final, asociación ilícita y no por terrorismo. Perfecto. Por último, lo hemos hablado ya mucho, pero no me resisto a preguntártelo directamente. El artículo 571, el Código Penal, define organización o grupo terrorista como agrupaciones que, reuniendo las características del artículo 570 bis y 570 ter, tenga por finalidad o por objeto la comisión de algunos de los delitos tipificados en la sesión siguiente. Y de ahí empieza el listado. ¿Qué merece esa técnica legislativa, esa forma de intervenir? Claro, pues a ver, este artículo dice al final que son organizaciones terroristas, las agrupaciones con esas finalidades, ¿no? Delito de terrorismo, pero bueno, realmente la actual regulación, pues por ejemplo, esa sentencia que decía antes, hoy en día es que seguro que no se consideraría organización terrorista la actividad de esas asociaciones. En realidad no tenía, por ejemplo, esa finalidad de medios violentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa hoy con Bildu? ¿No? Durante años hemos visto que el Tribunal Supremo ilegalizaba partidos. Ahí dejo la cuestión. Sabemos la proximidad ideológica que tiene Bildu a ese entorno, ¿no? Pero ¿se podría ilegalizar como partido político? ¿Hay argumentos para considerar que existe una finalidad terrorista, que es una asociación ilícita? Pues yo creo que no, porque la situación actual además es diferente, ¿no? A los años duros de ETA. Otra cuestión es, como vemos en la actualidad, pues existencia de grupos cerrados yihadistas que operan como células del Estado Islámico en nuestro territorio. Ahí sí que estamos viendo en sede judicial una finalidad claramente delictiva, claramente hacia el terrorismo. Hay desarticulaciones de células islamistas con cierta frecuencia. Por ejemplo, recuerdo que hubo en el 2017-18, creo, una en Mallorca,
precisamente de un grupo que difundía propaganda y adoctrinaba a nuevos miembros terroristas. Elaboraba material audiovisual que era empleado o podía ser empleado en ese proceso de captación de yihadistas, ¿no? Participando incluso pues, algunos de los detenidos como actores, ¿no? En esos vídeos. Bueno, pues se detuvo a 4 personas como miembro de este grupo que estaba creado por un imán que reclutaba a otras personas para diferentes células y en este caso pues había varios delitos claramente reconocibles. Integración en banda armada, adoctrinamiento en fase de consumación, pero otra cosa es que de ahí se puedan derivar planes de atentados terroristas. Si esto fuera así, pues entiendo que lógicamente tiene que procesarse a lo mejor por unas lesiones en grado de tentativa o por homicidios o daños, si se pudieran concretar, ¿no? Con las penas del 573 bis. Pero a mi juicio yo no tengo que esperar en estos casos para condenar por esos delitos consumados. Si realmente de la causa se obtienen esas pruebas, pues sería evidente que sí que se podría llevar a cabo esa condena. Luego lo mismo pasa, por ejemplo, en el ámbito de los ciberterroristas. Lamentablemente, en Internet y en las redes sociales, el arma más potente que se utiliza por parte del Estado Islámico es las nuevas tecnologías, para hacer propaganda de los actos, para reclutar futuros terroristas, para ofrecer guías, incluso para el autoadoctrinamiento, ¿no? Es notable que a pesar del esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues crece de forma vertiginosa esto y resulta muy complicado acotar estas conductas, ¿no? Hay jóvenes que van en búsqueda precisamente de eso, de sentirse de alguna forma mejor, pues colaborando con el Estado Islámico, los captan, incluso a chicas. Yo pensaba muchas veces, tuvimos un caso de una familia, ¿no? Que una chica había sido captada por el Estado Islámico y gracias a la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue detenida en el aeropuerto, ¿no? Para evitar ir al Estado Islámico y convertirse en esclava sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues el Código Penal sanciona tanto, como lo sabemos hoy en día, el adoctrinamiento activo, el pasivo. Bueno, pues en esos casos sí que obviamente se está cometiendo un delito del 577, tanto al que lo recibe como al que lo busca o incluso a las personas que se están autoadoctrinando, ¿no? Pero esto es una preocupación muy importante de los estados que no puede controlarse, es muy complicada la persecución, pero tendría que de verdad enfocarse también desde un punto de vista muy educativo, de esos jóvenes. Sí, se dice mucho que la solución probablemente no está en el Código Penal, claro, sino el Código Penal, es la última. Cuando interviene el Código Penal, la sociedad ya ha fracasado. Ha fracasado, exacto. A nivel criminológico, ¿verdad? Siempre lo mantenemos, ¿no? Que lo importante es la prevención. A mí me parece especialmente sangrante cuando, por ejemplo, en casos, fíjate, cuando no se piensa especialmente en eso, en casos, por ejemplo, de corrupción, pensemos que cuando un corrupto va a la cárcel, es un corrupto menos, pero el sistema reconoce que ha fracasado porque ha permitido que su administración se permitiera. Bueno, Gemma, muchísimas gracias. Ha sido, yo creo que muy interesante. Yo por mi parte no tengo nada que añadir. Tú naturalmente eres libre de añadir lo que quieras, pero yo te tengo que dar muchísimas gracias. Gracias a ti. Y creo que los alumnos también van a estar encantados. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Un saludo a los alumnos. Muchas gracias, Gemma. Adiós.